Hola, soy Laia. Mi hermana se paró en mi cocina, sonrió y me tiró café hirviendo a la cara porque me negué a darle $29,000 por un auto que no necesitaba. Me quemó la cara y luego prendió fuego a mi auto. ¿Pero qué me quemó más? Nadie en mi familia preguntó por qué. Simplemente me dijeron que lo olvidara. No grité. No luché. Me quedé callado. Y lo que hice después fue más ruidoso que cualquier venganza. Antes de empezar, ¿a qué hora nos escuchas y desde dónde? Deja un comentario abajo. Estamos juntos en esto. Ya me estaba arrepintiendo de haber dicho que sí a este café. Romy me había enviado un mensaje de texto anoche. Solo una charla rápida. Hermana mayor, yo invito. Incluso a través de la pantalla, podía oler los problemas. Pero dije que sí, porque eso era lo que siempre hacía. Decir que sí. Sonreír. Mantener la paz. Ser confiable. La cafetería era un pequeño local, de propiedad local, escondido detrás de un centro comercial en Kerry. Ponían ya suave por las mañanas, y los pasteles parecían hechos por la abuela sureña de alguien. Debería haber sido reconfortante. No lo fue. Romy ya estaba allí cuando llegué, removiendo su café helado con caramelo como si estuviera haciendo una audición para un anuncio. Sus uñas chasqueaban contra el vaso de plástico mientras me sonreía, tensa, afilada, demasiado amplia. «Llegas tarde», dijo dulcemente, mientras sus ojos se dirigían al reloj que no llevaba puesto. «Vengo directamente del almacén», respondí, sentándome frente a ella. El tráfico en Harrison era un caos. Ella lo descartó con un gesto como si acabara de ofrecer el clima como excusa. «Bueno», dijo alegremente, «me alegra que hayas venido. He estado pensando en algo y necesito tu ayuda. Aquí viene. Me faltan unos $29,000 para la remodelación de la cocina», dijo, bebiendo su café con leche como si fuera una simple anotación. «Y como no tienes hijos, prácticamente te sobra dinero, ¿no?» Parpadeé. «Disculpa». Romy se inclinó, con esa voz melosa todavía tan suave como siempre. «Vamos, Laia. Estás soltera. Sin matrícula, sin guardería, sin aparatos dentales, sin fondos universitarios. Mientras tanto, mis gemelos necesitan una cocina funcional y comida que no esté hecha en el microondas. Es una necesidad familiar». La miré fijamente. Remodelar la cocina no es una emergencia familiar. Ella arqueó las cejas. «Entonces ahora dices que tus sobrinas no merecen un lugar limpio donde comer». No mordí. «Todavía no». Tomé mi taza. Solo agua, nada de café, y di un sorbo lento. «Siempre has tenido un corazón generoso», continuó, ladeando la cabeza. «¿Recuerdas cuando pagaste la cuota de mi coche aquel invierno cuando Paul perdió su trabajo? ¿Y 2 semanas después compraste una moto de nieve?» Dije, tranquilo y mesurado, «Eso es historia antigua. Me pediste que te subiera el alquiler al año siguiente. Eso fue durante el COILA. No seas mezquino». Me recosté en la silla. «No estoy siendo mezquina. Estoy siendo clara. Ya te he ayudado antes, y no te aprendí nada». Su tono cambió, como una ramita rota. «Vaya. ¿Así que ahora soy una especie de lección? ¿Te crees mejor que yo porque guardas tu dinero y vives solo?» No respondí de inmediato. En cambio, la observé. Esa mujer que solía jalarme el pelo en el asiento trasero del Corolla de mi madre y luego gritar como si la hubiera golpeado. No había cambiado mucho. Solo se había puesto ropa más bonita y usaba palabras más manipuladoras. «Estoy ahorrando para expandir el negocio», dije. «No te voy a dar casi $30,000 para que publiques tu nuevo protector contra salpicaduras en Instagram». Su rostro se quebró y luego se endureció. «Siempre lo haces todo por ti. Crees que solo porque firmas cheques, sabes cómo es el amor». Eso tocó la fibra sensible. Tragué saliva. «Estás confundiendo amor con control». Romy se inclinó tan rápido que sentí que la mesa se tambaleaba. «Eres frío. Siempre lo has sido. Crees que callarte te hace noble, pero solo te debilita. No sabes cómo mantener a tu familia. Simplemente les pagas para que se vayan». Había gente a nuestro alrededor. Una pareja mayor leyendo el periódico, una mujer con un cochecito, un grupo de adolescentes con libros de texto abiertos pero teléfonos en la mano. Vi sus cabezas girarse. Sentí sus ojos.
Me quedé quieto. No te voy a dar el dinero, Romy, dije. Y entonces, sin decir nada más, cogió su café con leche y lo arrojó por encima de la mesa. La tapa de plástico se desprendió en el aire, y el líquido color caramelo me golpeó el hombro izquierdo y me salpicó el pecho. Un poco me quemó la barbilla. Oí jadeos. Sillas crujieron hacia atrás. Mi cuerpo se bloqueó. El calor el café dolía, pero no era nada comparado con la bofetada de la humillación. No fue solo el desastre, fue que alguien me expusiera en público y me llamara hermana. «Te arrepentirás de esto», gritó. «Sin nosotros no eres nada». Y así, sin más, ella se fue. Tacones resonando, puerta balanceándose detrás de ella. El café cayó en un silencio atónito. Una mujer joven se acercó con servilletas. El gerente rondaba cerca y me preguntaba si necesitaba ayuda. Dije que no. Dije que estaba bien. Me puse de pie lentamente, me limpié lo peor y salí. Afuera, el aire se sentía cortante contra mi piel. No lloré, ni siquiera cuando vi la ligera mancha de caramelo goteando por mi blusa. Ni siquiera cuando sentí el sabor del café en mis labios como si fuera la vergüenza misma. Abrí la puerta del coche y entré. Manos temblorosas, pero no de dolor. Durante años me había tragado cosas como esta, y aún así sonreía. Las rabietas de Romy. Las excusas de mamá. La forma en que papá nunca intervino. Hoy me sentí diferente. Hoy algo dentro de mí se partió. Mientras giraba la llave y salía marcha atrás del estacionamiento. Sentí un leve olor a azúcar quemado. No, no del café. Mis ojos se dirigieron al espejo retrovisor. Una fina columna de humo se elevaba detrás de mí. Pero no fue por el motor. La señal de giro hizo clic de manera constante mientras conducía mi auto hacia la calle residencial justo más allá del estacionamiento del café. Por un momento, los árboles a lo largo de la acera se difuminaron en rayas verdes y grises. No me importaba a dónde iba. En cualquier lugar menos allí. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, algo no cuadraba. La tenue brizna que había notado antes no había desaparecido, se había espesado. Parpadeé con fuerza. No, eso no era solo vapor de un viejo y cansado escape. Ese humo era denso y negro y subía por la parte trasera del coche. Me detuve rápidamente cerca de un tranquilo callejón sin salida. La grava crujiendo bajo mis neumáticos. Puse el cambio en posición de estacionamiento, abrí la puerta y salí. La brisa de la mañana golpeó mi piel como una bofetada, después de todo lo demás hoy. Y fue entonces cuando lo vi. Las llamas salían del hueco de la rueda, detrás del neumático trasero. Brillante y vivo, como algo que había estado esperando. Un segundo y era solo humo. A continuación, el calor se reflejaba en el pavimento. Mi cuerpo se movió por instinto. Di 3 pasos hacia atrás, luego 5 más. «Oigan, que alguien llame al 911», gritó un hombre desde el otro lado de la calle, soltando el rastrillo y corriendo hacia mí. No respondí. No pude. Me quedé allí parado, mirando cómo el fuego se llevaba mi auto como si tuviera rencor. Esto no fue un mal funcionamiento. Fue demasiado repentino, demasiado exacto. Fue intencional. Cuando llegó el camión de bomberos, el aire olía a caucho derretido y a algo ácido, algo químico. Mi suéter todavía estaba pegado, húmedo, a mi hombro, donde el café de Romy había salpicado horas antes. Podía sentir la zona quemada de la piel, un escozor leve comparado con lo que estaba hirviendo en mi interior. Un joven oficial de policía, apenas mayor que un estudiante de secundaria, se inclinó, olfateó y luego dio un paso atrás. «Celer fuerte», murmuró a su compañero, luego a mí. «Hay alguien que quiera hacerte daño». Abrí la boca y luego la cerré. «No. Todavía no. Ella no. Ahora no». Les di los datos de mi seguro. Asentí cuando me sugirieron que fuera a urgencias para que revisaran mis quemaduras. Luego vi cómo hacían rodar la carrocería carbonizada de mi coche sobre una plataforma. Parecía un cadáver. Alguien había provocado ese incendio. Y no necesité una placa de detective para adivinar quién era. A primera hora de la tarde, me encontraba sentado al volante de un sedán de alquiler. Una cosa gris opaca que el seguro había reunido. Todavía tenía la pegatina del concesionario en el parabrisas. Estacioné en un estacionamiento de comestibles justo al lado de Walnut Street y dejé mis manos quietas sobre el volante.
Habían dejado de temblar, pero mi cabeza no. El día se repetía una y otra vez. La sonrisa de Romy. Su voz mientras decía: no tienes hijos. Puedes permitírtelo. Como si fuera una cuenta bancaria sin alma. Su café, caliente, amargo, personal, golpeando mi clavícula y mi barbilla. Su grito resuena en mis oídos, incluso ahora. Te arrepentirás de esto. Sin nosotros no eres nada. Y ahora esto. Siempre habían empujado, siempre habían tomado. Pero esto no fue solo manipulación. Este fue un mensaje. Y lo que rompió algo muy profundo en mi interior no fue ni siquiera el fuego. Me estaba dando cuenta de cuánto tiempo lo había dejado pasar. Yo no fui solo el fácil. Yo era el desechable. El buffer. El que se esperaba que absorbiera el desorden, tapara los agujeros y sonriera mientras. Mientras lo hacía, me recliné contra el asiento y observé a una madre joven empujar un carrito de compras con un niño pequeño a cuestas. Recordé mi primer año en la universidad, cuando Romy llamó llorando porque su propietario era un idiota y envié mis ahorros para ayudarla a mudarse. Nunca me devolvió el dinero. Ni siquiera me dio las gracias. A Navidad, hace 10 años, cuando mamá me tomó a un lado y me susurró: tu hermana siempre ha sido muy vivaz, ¿sabes? Así es como demuestra su amor. Y para mi propio cumpleaños, mi número 30. Había reservado un fin de semana de spa para mí. Romy hizo un berrinche porque no la incluyeron, así que lo cancelé. En lugar de eso, le horneé un pastel. Ni una sola vez me preguntó si quería uno. Me miré las manos. Todavía estaban rojas de antes, pero ya no me dolían. No de la manera habitual. Me sentí claro. De regreso a mi complejo de apartamentos, entré lentamente al estacionamiento subterráneo. Estaba más fresco allí abajo. Tranquilo. No hay ningún sonido excepto el zumbido bajo de los motores y el ocasional timbre distante del ascensor. Aparqué en mi lugar asignado, apagué el motor y no me moví por un rato. Esta vez no hubo lágrimas. No hagas ninguna llamada de pánico a mamá. No tengo ninguna necesidad de explicarme. En lugar de eso, metí la mano en mi bolso y saqué el cuaderno encuadernado en cuero que solía guardar para ideas, planes de diseño, objetivos comerciales y presupuestos. Pero esta página no era para planificar, era para cerrar. Hice clic con el bolígrafo y escribí una línea, firme y sin temblar. No grites. No ruegues. Simplemente termínalo. En silencio. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Un mensaje de Romy. Te lo merecías. Me quedé mirando el mensaje que brillaba en la pantalla de mi teléfono. Te lo merecías. Solo 4 palabras. Sin puntuación. Sin disculpas. Solo ese derecho plano y vacío que Romy siempre llevaba consigo como un perfume, algo invisible pero sofocante. No respondí. En lugar de eso, bloqueé mi teléfono y dejé mis manos descansar en el volante por un momento. El coche zumbaba suavemente, estacionado en el nivel subterráneo de mi edificio de apartamentos. Faros proyectando largas sombras a lo largo de las paredes de hormigón. Exhalé lentamente y luego apagué el motor. El silencio se apoderó de él de inmediato, como si el mundo contuviera la respiración. Al volver arriba, mi apartamento estaba en silencio. Sin televisión. Sin música. Solo el zumbido bajo del refrigerador y el débil tic-tac del viejo reloj de pared. No me molesté en encender las luces. Simplemente caminé por la oscuridad como lo había hecho cientos de veces. La memoria muscular me guía. En el pequeño rincón del comedor cerca de la ventana, mi computadora portátil todavía estaba abierta desde antes. Su pantalla pálida proyectaba una luz suave y fría sobre la habitación. Me senté y abrí la tapa completamente. Antes incluso de tocar el teclado, abrí la carpeta que no había abierto en meses, deuda y daños de Romy. Sin contraseñas. Sin trucos. Solo la verdad. Dentro había capturas de pantalla, correos electrónicos, archivos PDF, una copia escaneada de un cheque que le había escrito en 2011, $200 para cubrir el alquiler cuando afirmó que su compañera de habitación se había ido. Las transferencias de Venmo, el historial de PayPal, los hilos de texto guardados como PDF. Notas que tomé después de las llamadas telefónicas cuando ella pidió ayuda nuevamente. Nunca lo había dicho en voz alta, pero había estado construyendo esto durante años. No por venganza, realmente no. Más bien autoconservación.
Como si llevara un registro, tal vez podría demostrarme a mí mismo que no todo estaba en mi cabeza. Que no me imaginaba que me utilizarían. Y ahora ese archivo se sentía como un salvavidas. Me desplacé lentamente y mis ojos se posaron en una nota que había olvidado que había escrito. Ella miente mejor cuando está llorando. Me recliné en la silla y cerré los ojos. Y así, mi mente abrió la puerta a recuerdos que no había tocado en años. Teníamos 15 años cuando Romy robó la bicicleta del chico vecino y la destrozó. Lo encontré detrás del cobertizo, enmarcado y retorcido, como si alguien lo hubiera tirado desde un bordillo y hubiera fallado por completo. Cuando nuestro padre se enteró, irrumpió en la casa gritando. Recuerdo a Romy llorando, con los ojos abiertos y húmedos, señalándome. Había asumido la culpa sin siquiera pensarlo. Dijo que lo había tomado prestado y perdí el control. Me castigaron con castigo durante 2 semanas. ¿Y Romy? Ella me trajo una piruleta al día siguiente y dijo: «Eres la mejor hermana del mundo». A los 19 años, había estado ahorrando para comprar libros de texto para mi primer semestre en el colegio comunitario. No mucho, solo $300 en un frasco de vidrio en el cajón de mi escritorio. Romy apareció llorando nuevamente y dijo que su nuevo propietario la estaba echando porque no había pagado el depósito a tiempo. Algo sobre una falta de comunicación. Le di el frasco. Me prometió devolverme el dinero antes de que empezaran las clases. Nunca lo hizo. Terminé tomando prestados los libros de un compañero de clase que tuvo la amabilidad de compartirlos. Y yo fingí que estaba bien, solo tratando de ahorrar dinero de mis padres. Cuando finalmente lo mencioné, mamá simplemente suspiró y dijo: «Es muy vivaz. Así es como ama. No hagas de esto un problema, Laia. Déjala tenerlo. Déjala tenerlo». Esa frase podría haber sido grabada sobre la puerta de la casa de nuestra infancia. Déjale la tajada más grande, la última palabra, el aterrizaje más suave. Yo era la mayor, la más tranquila, la que decía: «Ya te recuperarás». Incluso cuando agotó mi tarjeta de crédito, cuando tenía 26 años, compró ropa, entradas para conciertos, quién sabe qué más, mamá simplemente dijo: «Está pasando por un momento difícil. No lo empeores. Te recuperarás». Y lo tenía. Pero ahora, sentado en la oscuridad con ese expediente abierto y el humo de mi coche aún en mis pulmones, no tenía ganas de recuperarme. Me sentía despierto. Abrí mi cuaderno, el mismo que había llevado conmigo durante meses, el mismo en el que había escrito esa misma noche, sentado en el coche de alquiler mientras el mundo daba vueltas. Agregué una segunda línea debajo de la primera. Si piensan que soy la tranquila, se olvidan que también soy la que lo recuerda todo. Me quedé mirando las palabras durante un largo rato, dejándolas reposar. No eran dramáticos. Ni siquiera estaban enojados. Simplemente eran sinceros. Luego, abrí mi navegador y busqué el Centro de Asistencia Jurídica local. Tenían una página con horarios de admisión y tipos de casos. La guardé en favoritos. Siguiente pestaña: sanciones por fraude de seguros en Carolina del Norte. Revisé rápidamente las categorías civiles y penales. Vi un vídeo de 2 minutos que explica cómo se detectan e investigan los incendios de automóviles, especialmente cuando se encuentran acelerantes. Saqué mi unidad flash y copié la carpeta ROI en ella. Luego comencé a construir una hoja de cálculo, cronograma, fecha, incidente, impacto, material de apoyo. No fue venganza. Ni siquiera se trató de justicia. Se trataba de hechos. Se trataba de verlo finalmente todo expuesto sin que nadie me dijera que hiciera las paces o lo dejara ir. Alrededor de las 2 de la mañana, me ardían los ojos, pero no estaba cansado, en realidad no. Fue más bien como si una presión en mi pecho hubiera comenzado a disminuir. No lloré. No me enfurecí. Simplemente me preparé. Mi teléfono, boca abajo sobre la mesa, vibró. Le di la vuelta. Llamada entrante, mamá. No lo dudé. Me nedé. Dejé que el teléfono cayera hacia atrás sobre el asiento del pasajero, la pantalla.